Buenas tardes para todos en casa. Bueno, vamos a arrancar el programa con lo que está por estas horas y desde hace 2 días dando vueltas y vueltas con acusaciones a troche y moche, con defensas, eso de que no hay mejor defensa que un buen ataque, entonces se cruza la información. Obviamente estamos hablando, lo mencionamos ayer igual al pasar, de la denuncia que cayó sobre el senador Charles Carrera a partir de un informe en el programa Santo y Seña, y a partir de lo que sale a flote a partir de esa situación. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después lo debatimos, porque como en todo, hay varias miradas. Mirá. La denuncia es de julio de este año por abuso de funciones y recoge el accionar de Charles Carrera, actual senador del Frente Amplio y al momento de los hechos, en 2012, responsable de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior. Según el informe del programa Santo y Seña, el 11 de noviembre de 2012, a Víctor Hernández, de 27 años, lo alcanzó una bala perdida en la puerta de su casa en La Paloma, cuando en la comisaría, ubicada enfrente, el subcomisario Marcos Martínez festejaba su cumpleaños. Hernández quedó paralítico a raíz de este incidente. En una serie de audios que publica el reporte periodístico, se escucha a Carrera pedirle a unos ciudadanos en La Paloma que no hagan público un caso en el que están involucrados policías de Rocha. La denuncia, según el programa, señala que hubo irregularidades en la investigación y además que la víctima fue atendida por 3 años en el hospital policial pese a ser civil y recibió el pago de tickets de alimentación, según denuncia, como forma de comprar su silencio. La familia del afectado señaló en el programa que el responsable del disparo, el subcomisario Martínez, fue encubierto por Carrera. El reporte periodístico presenta un fragmento de conversación grabada por el hermano de la víctima y la madre con Carrera, donde dice en aquel encuentro que si el Ministerio del Interior no tuviera interés, los hubiera dejado en la calle, y manifiesta el interés en que el tema no se haga público para no terminar en el Parlamento dando explicaciones. Este caso fue llevado anteriormente a juicio civil y penal, donde no se pudo determinar lo sucedido. La investigación administrativa realizada en su momento tampoco llegó a conclusiones. Por eso, las actuales autoridades del Ministerio del Interior, además de presentar la denuncia, iniciaron una nueva investigación administrativa que lleva adelante la Jefatura de Policía de Rocha con el apoyo de Asuntos Internos. El senador Carrera se pronunció tras las denuncias a través de su cuenta de Twitter. Allí señaló en un largo hilo que el ministro Eduardo Bonomi recibió de inmediato a las organizaciones sociales y el Sur y Serpaj, que denunciaron la situación y solicitaron se contenga al hombre y a su familia. Por eso se dispuso apoyo en salud para que pudiera llevar adelante su recuperación. En paralelo, se llevaron adelante los mecanismos de investigación correspondientes siempre que un policía tiene un accionar por fuera de la normativa o de apariencia delictiva. Respecto a la denuncia del Ministerio del Interior, apunta: a 10 años de un hecho fortuito, el mismo informe relata cómo vira el caso tras el involucramiento del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública. Bien. Depende de lo que leas, el periódico que leas, vas a encontrar razones para convencerte de una cosa o de otra. Parece muy contundente toda la información que sale en algún medio. En otro medio, como por ejemplo La Diaria de hoy, hay todo un informe que lo que te hace es poner, no en duda lo que se dice o de lo que se le acusa, pero por lo menos que se contemple que son acusaciones, que habrá que esperar a ver qué pasa, y se advierte además de un contexto de acusaciones que van y que vienen entre el actual ministro y Carrera. Entonces, a ver, abramos el juego aquí a ustedes panelistas para que opinen sobre el tema. ¿Querés empezar, Fer? Bueno, arrancamos. Yo creo que acá estamos frente a una situación en la que estamos hablando de instituciones, porque escuchamos declarar a Carrera, escuchamos a varios actores del Frente Amplio y parece que estamos hablando de un kiosco. Campaña de enchastre, lo titula el Frente Amplio, ¿no? En términos generales. Campaña de enchastre porque ¿Es una campaña de enchastre o no? No, creo que es lo más cómodo que tienen como respuesta para no afrontarlo de lo que se está hablando, que es muy serio. Acá estamos hablando de instituciones, de cómo gestionamos los recursos del Estado, las acciones del Estado. Parece que se desconoce que existe un poder judicial
que existe una justicia que es la que determina las responsabilidades. Acá estamos hablando de una internación en el hospital policial bajo la carátula de subagente de la víctima, que era un civil. Ahí, digo, no sé eso cómo lo pueden llegar a explicar, porque para algo están hechas las leyes. Digo, yo sé que muchas veces no les cuesta entender desde varios actores, particularmente de ese espacio, que ellos también son sujetos a lo que las normas dictaminan, pero para algo están, y justamente es para dar garantías. Entonces, si tú entendés que se cometió una injusticia desde el Ministerio del Interior, desde un funcionario del Ministerio del Interior, bueno, eso tiene que pasarse obviamente al ámbito, la investigación administrativa correspondiente, que aparentemente se hizo, no tenemos tan claros los resultados, lo mismo con el Poder Judicial, pero de ninguna manera puede determinar el mismo jerarca cuáles son las responsabilidades y cómo se le devuelve o cómo se puede hacer para hacer justicia con esta víctima en el caso puntual. Me parece que, bueno, estamos hablando de tickets de alimentación, ¿quién los pagaba? Nada, si hay algo que no fue acorde a derecho, y creo que quedan muchas dudas. Entonces, cuando se habla de campaña de enchastre, y la verdad no es creíble, basta con ver las pruebas que están ahora cuando decían hubo un viraje en la investigación. Sí. Pero ¿cuál es el viraje? ¿Esto no existió? Vamos a repasar. ¿Qué son hechos? ¿Qué son hechos y qué son elucubraciones o especulaciones? Exacto. Los hechos, ¿cuáles son, Pepe? Sí, hay un hecho que es innegable y es que hay una víctima, es la persona que resultó herida en ese episodio que no es claro aún para la justicia porque no ha determinado con el paso de los años. Ya si la bala venía de ahí. Sí, efectivamente. En realidad creo que determina la pericia que el disparo viene de ese lugar, pero no se sabe quién efectivamente realiza el disparo. Ahí tenemos una víctima, ese es un hecho objetivo, una víctima que termina en una silla de ruedas. Después tenemos otro hecho objetivo. ¿Cuál es el lugar? Repasemos el contexto. Era una fiesta que se estaba realizando frente a la casa de esta persona que resulta herida. De allí surge un disparo de bala. Estaba el subcomisario en el lugar. Era la casa del subcomisario y había otras personas también. ¿Se le agrega un color de presencia de prostitutas y demás? ¿Y cambian algo? Sigue siendo una casa de donde sale un disparo, punto. Sí. El otro, bueno, sí, o no, todo ese condimento... No sé, porque se le agregó sal a la historia. Habría que nadie dice que no sea cierto. ¿En qué medida cambia o no cambia de qué tipo de fiesta estamos hablando y quiénes son los participantes? Bueno, no es lo mismo que sean un convento de monjas a que sean 5 policías que están en una casa, ¿no? Armados. Borracho. Me parece que no es lo mismo. Ahí sí se permite una elucubración y es... Salgamos a callar este asunto porque no nos agarró en el mejor momento, digamos, ¿no? Sí, el otro hecho objetivo es que la persona herida es trasladada después de la presentación de 2 organizaciones, Serpaj y el Sur, que van a hablar con el ministro por entonces Eduardo Bonomi, de atender a esta persona que se encontraba en una situación económica complicada y difícil de, obviamente, estado de salud, y es cuando se decide enviarlo a sanidad policial. Con un código, según dijo Charles Carrera esta mañana en Informativo Sarandí, con un código que le otorga un grado de efectivo policial para poder ingresar. Ahí ya me parece que está el primer y grave error, que también es un hecho objetivo, y es por qué el Ministerio decide enviar a Sanidad Policial a un civil que denuncia a policías que le dispararon. O sea, razones humanitarias, esboza el senador Carrera. Pero también está ACE. Hay hospitales. Él creo que estuvo en el hospital de clínicas en un principio, porque en el audio de Carreras dice te podíamos haber dejado tirado en el hospital de clínicas o algo así. Así que bueno, ahí tenemos una situación rarísima que es el ingreso de un civil a un hospital que pertenece a Sanidad Policial con un código o cargo de policía de una persona, insisto, que denuncia que fue agredida por policías y que está dentro de una institución policial. No sé, a mí la verdad que me cuesta entender por qué se llega a esa situación. Y además después está el otro tema que se comienza a entregarle a la familia una serie de tickets alimentación, que es algo que hoy Carrera decía, eso está totalmente legal, hay un remito en el Ministerio del Interior de a quién se le entregó, quién firmó, pero no se entiende por qué se le entrega. ¿Por qué se tiene especial atención con esta persona? ¿Alcanza con lo que dice el senador motivos humanitarios? ¿Por qué con él sí
con otros no, Bueno, que han sido incluso víctimas directas de policías. Ha habido muchos casos de violencia policial o de actuaciones policiales donde hay personas que han resultado heridas y el Estado no actúa. No participa. ¿No? Bien, pero ¿qué delito le cabe a eso entonces? Solo ese aspecto, soy abogado, ¿no? pero me parece que... Abogado tenemos acá. Bueno, abuso de funciones y falsificación de documento público para empezar a conversar. Bien. ¿Qué pasa con la grabación secreta, pero que se hizo pública, que salió en el programa de Santillana? Bueno, a Carrera cuando hoy también en la radio le pasan la grabación entera y él la escucha, dice, debo reconocer que me equivoqué en mis expresiones. Yo les estaba advirtiendo a la familia que se comportaran dentro del sanatorio policial porque justamente ellos estaban denunciando a un policía. De nuevo, ahí hay otra situación que se puede entender desde el punto de vista de decir, ojo, con lo que estás diciendo, porque estás adentro de una institución policial, pero la pregunta es ¿por qué lo mandaron allí? Claro. A mí me gustaría aclarar un tema hasta dónde puede llegar el abuso de funciones, ¿no? Los tickets de alimentación están regulados por una resolución, la resolución 32 del año 97 del BPS. Y claramente parten de una naturaleza o parasalarial o una naturaleza salarial. Es más, no le puedes darle hasta el 20% del total del salario a la persona. O sea, tiene naturaleza salarial. Vos no podés, como funcionario público, como administrador público, hacer un uso discrecional de los tickets de alimentación. Quiere decir que eso amerita, por lo menos, a que se investigue en esa época en el Ministerio si el uso de esos tickets de alimentación no se hacían también para otras cosas. Porque si este hombre lo usó para esto, lo pudo haber usado para pagar una cantidad de cosas, no lo sabemos, pero por eso está bueno que el caso se reabra. Este caso se abrió y se cerró 2 veces, nunca hubo un responsable de nada, nunca sabremos de qué naturaleza era la famosa partusa fiestonga que había en esa casa. ¿Eso importa? Importa, sí, porque eso puede explicar, los audios y el nerviosismo de un senador de la República, en ese momento el tercer hombre del Ministerio del Interior, diciendo los disparates que le dijo a esa familia en presencia de la madre. ¿Qué es lo que más te impactó de lo que salió a la luz que dijo? Bueno, lo podría decir, capaz que no sé si en esta hora estas cosas se dicen al aire, pero te vas a la mierda, te vas a cagar, no me importa que esté tu madre, igual te lo digo. Bien, más allá de eso, ¿qué cosas que comprometan o den apariencia delictiva? Y lo que compromete apariencia delictiva es, la primera es la insistencia para que, llamaron a la madre, ojo, la insistencia para que se hiciera o se iniciara en el 2016-2017 una acción civil, pero no una acción penal. O sea, claramente algo se quería tapar. La insistencia permanente... Decir que claramente algo se quería tapar, ¿forma parte de esta campaña de enchastre o es sentido común? No, pero es sentido común. Pero es sentido común. ¿Por qué el Ministerio no toma esta acción en un montón de casos que pasan todos los días en los cuales el Ministerio, sus funcionarios pueden llegar a dañar un civil? ¿Y por qué la insistencia con este caso, el compromiso? ¿Quién es el subcomisario? ¿Qué había ahí? ¿En qué lo compromete? ¿Cuál es el vínculo con Charles Carrera? Son preguntas de sentido común es lógico que el senador tiene que entender que cualquier persona pensante se haga. Pero no es solo el senador, es todo el Frente Amplio abroquelado detrás del senador. Sí, claro. Y bueno, porque creo que es la única respuesta que tienen para dar, intentar desviar la atención y decir, llevarlo al terreno político cuando esto es algo totalmente jurídico lo que está pasando acá. Quiero que hable Vero antes de la primera pausa. Sin duda los tiempos políticos tienen que ver con la política. Una cosa es la justicia y otra cosa es la política. Si ustedes miran el informe periodístico, hay varias partes. Yo creo que hay partes fundamentales donde hay muchísimas cosas para decir. De hecho, estamos hablando sobre eso. Y hay algunas partes que tienen consideraciones políticas, ¿no? Charles Carrera la semana pasada pide la renuncia de Heber, está pidiendo la emergencia desde el punto de vista de la seguridad. Sí. Se puso en una primera línea. Y en política, cuando tú estás en una primera línea, estás muy expuesto. Eso no implica... Hay que ver si resistís archivo para hacer ese ejercicio. Eso no implica... Nadie lo inventó. No, déjame terminar. Eso no implica que muchas de las cosas que se están hablando acá están mal. No hay dos lecturas. Están mal. Cometió errores. Y creo que sigue cometiendo errores. Porque lo primero que tendría que haber hecho después de ese informe periodístico es haber citado a una conferencia de prensa y admitir que desde el punto de vista normativo se equivocó.
Si quiere argumentar cuestiones humanitarias, si quiere argumentar todas las cuestiones que quiera, bueno, podrá hacerlo. Pero lo primero es que hay que admitir es que acá hay un error. Ningún ciudadano común pasa 3 años hospedado, porque ya no estaba internado, hospedado en el hospital policial haciendo fisioterapia por algo humanitario que se le ocurre a un jerarca. Yo creo que son muy pocos los casos de tanta solidaridad que conocemos en la historia política del país. Entonces, cuando uno no puede admitir un error de estas características porque no es claro en la respuesta del por qué, queda pegado a todo esto que decíamos. Y no es menor. Esto no hablamos de una práctica de tiro que se dio en la seccional enfrente de la casa de este joven y bueno, y entonces capaz que a algún policía se le escapó un tiro. Hablamos de un subcomisario que en ese momento estaba encargado de esa repartición, donde, bueno, lo que se está diciendo es que había una fiesta, que había delincuentes invitados en la fiesta, que hay una lista de invitados negra, que no aparecen los verdaderos invitados, porque hay gente que no se podía mencionar que estaba vinculada con esta persona. Bien, ¿y cuál sería la diferencia entre, porque desde el Frente Amplio se dice, está todo documentado, se instó a que se presentara la demanda civil, no la penal? ¿Cuál es la diferencia, o sería la diferencia entre los resultados de una u otra? Es que no se tiene que instar a nada. No, está Charles claro. Carrera no tendría que haber ido nunca a visitar a esta persona. Estoy de acuerdo, pero al margen. Lo que está es direccionado a una investigación. Pero al margen, a ver, abogados. A ver, yo puedo documentar un acto lícito, legítimo, y puedo documentar un acto ilegítimo. Fue lo que documentaron. Es tristísimo, porque es de un desconocimiento del derecho que ya raya con lo absurdo. O sea, yo no puedo documentar que falsifiqué la identidad de una persona. O sea, es dramático. Esto solo amerita, tal vez, que se amerite la causa para un desafuero, obviamente. Es lo mínimo que puede pasar. Claro, Hacemos una pausa y ya venimos, les prometo. Ya venimos.